Overlord, la contraparte del Ser Supremo. Capítulo 57. Su mirada penetraba a través del casco, una mirada de ira, resentimiento y odio profundo, un sentimiento de total hostilidad hacia aquel que lo traicionó, aquel, quien juró dar su vida mientras veía como sus compañeros eran masacrados uno por uno. Para Arael, solo él, no merecía su perdón, incluso en ese estado de locura, instintivamente lo reconoció, él lo recordaba, tan vívidamente como si ese recuerdo fuese reciente. Entre las deidades demoníacas, existían muchos con diferentes poderes, algunos eran fuertes en un sentido intelectual, otros lo eran en un sentido estratégico, o siendo líderes genuinos, pero de entre todos, aquel que poseía la fuerza individual y que podría considerarse el más fuerte de entre todos los dioses demonio, era el dios dragón. Aquel ser de increíble fuerza bruta catastrófica y de una magia letal, con una resistencia tanto mágica y física, eran sobresalientes por el aura que sus escamas liberaba, haciendo temblar el suelo por los pasos pesados que su inmenso cuerpo generaba. Para derrotar a todas esas endemoniadas deidades, un conjunto de personas de múltiples razas con una fuerza considerable de entre su población le hizo frente. El líder fue un humanoide equipado con una armadura blanca, mientras que el segundo al mando era un semihumano de 4 brazos, con una armadura oscura y 4 espadas diferentes entre sí con diferentes aspectos, las cuales sostenía en cada una de sus manos. Ese era el Caballero Oscuro, y uno de los más cercanos amigos del líder. El nombre de estas dos personas era Nel Bravos, mientras que su compañero era Balaquías. Eran nombres que pasaron a la historia, pero en verdad, esos eran seudónimos, y sus nombres verdaderos solo eran conocidos por sus compañeros dentro de los héroes. Entre ellos estaban Arael, Ginas, Rigrit, Izanilla, Landfall y muchos otros más, héroes que enfrentaron con valentía a los dioses demonio. Su líder era ejemplar, y su amistad con el Caballero Oscuro era sin duda memorable, siendo cada uno de ellos, dos de los más fuertes del grupo, tanto en poder de batalla como en estrategias de combate. Su travesía los llevó a lugares que muchos no visitaban, y que nunca pensaron ver, tales como volcanes, cavernas subterráneas, templos submarinos, desiertos gigantescos, y muchos más lugares dentro de este maravilloso mundo. En cada lugar, resolvían problemas y conseguían más compañeros o aliados. En uno de muchos viajes, lograron ingresar hacia la ciudad flotante y antigua base gremial de los 8 reyes de la codicia, ello con el fin de ingresar a la tesorería y lograr adquirir armas poderosas, así también como al más importante aliado y quien era considerado incluso en esas épocas como el ser más fuerte del mundo, el Dragón Lord de Platino. No iré con ustedes. Fueron palabras cortantes que el Dragón Lord de Platino les respondió. Su pedido de ayuda era ignorado completamente incluso a pesar de que este mismo tenía un artefacto que le permitía ver cosas a la distancia, con el cual veía los sucesos y hechos que los dioses demonios realizaban a cada momento que aparecían en diferentes naciones. Pero incluso a pesar de ellos, su respuesta seguía manteniéndose firme. Las razones que éste les dio fue algo que a muchos indignó y a otros, les hicieron recordar que a pesar de todo, seguía siendo un dragón, incluso si se le consideraba el guardián del mundo. No los acompañaré en su travesía, hay ítems peligrosos en este lugar que nunca deben caer en malas manos. Para mí, la seguridad de este lugar es de muy suma importancia, y con las capacidades y poder de los dioses demonio, la sospecha de que sea atacado también es algo plausible. Que se apoderen de todos los ítems que resguardo no es sino una locura. Dragón Lord o no, esa preocupación será despejada si derrotamos a los dioses demonio. Estoy al tanto de que tendrás algunos conocidos Dragón Lord, que puedan ocupar la labor de proteger este lugar. Usted, quien es la fuerza más poderosa de nuestro mundo, es necesaria para derrotar a esos seres malévolos. Esto no está en discusión, no puedo dejar los tesoros en manos de alguien más. Sus palabras pareciesen que insinuaba que es mucho más importante sus tesoros que la vida de los civiles en el mundo. Eso es correcto. Entonces dejarás que esos demonios sigan haciendo lo que quieran, matando y masacrando a su antojo, solo por no dejar que se lleven tu tesoro. Te quedarás viendo cómo muere uno a uno, la población de este mundo. ¿Qué clase de tontería es esa? No estás equivocado en eso. Invitado celestial, yo solo miraré su viaje desde lo lejos, les otorgaré armas de la tesorería que puedan usar y que los ayudarán en su travesía. Eso es lo único que puedo hacer por ustedes. Arael y muchos otros más quedaron indignados ante tal respuesta, aceptaron las armas que se les presentó con el fin de avanzar en su viaje, sabiendo que el guerrero más fuerte de su mundo no haría nada para ayudarlos. Sin más que decir, en el castillo flotante, el grupo de héroes bajaron del lugar, con una satisfactoria amarga por el nuevo equipamiento adquirido y por la hipocresía que el Dragón Lord, autoproclamado protector del mundo, les hizo ver.
sin la ayuda de uno de los seres más fuertes del mundo prestándole su fuerza, siguieron avanzando. En las múltiples batallas que libraron después de eso, uno de sus compañeros era asesinado, y su grupo superaba los 40, pero permanecían al tanto uno del otro, que la pérdida de uno solo, traería una gran tristeza. La magia de resurrección que era lanzada a veces no podían hacer efecto, ya sea por la voluntad de la persona, o por la situación del cuerpo que dejó atrás. Cabe recalcar, que las batallas que ellos libraban, eran luchas con el fin de salvar el mundo del yugo de los dioses demonio, por lo tanto, los lugares en donde ellos luchaban, eran destrozados en todo concepto. Así siguieron reuniendo aliados para poder aumentar su fuerza numérica, hasta llegar hasta el último obstáculo de su odisea. Para ese entonces, el número que se mantenía en 40 o incluso llegaba a los 60 personas, quedó con solo 18, y con ese pequeño número, enfrentarían al dios demonio más fuerte. Ya no había tiempo de reunir a más luchadores, como tampoco voluntad, la voluntad de reunir amigos que en el futuro podrían perder. En el camino a la guarida donde se mantenía al dios demonio, el líder del grupo de héroes Nel Bravos conversaba con su amigo más cercano, el caballero oscuro Balaquias. Acamparemos en la cueva más adelante, que Izanilla vio en el reconocimiento de terreno. Preparen todas sus armas en ese entonces, será nuestro último descanso antes de nuestra batalla contra el dios dragón. Bajo el mando del caballero oscuro, todos asintieron. El cansancio por el largo y crítico viaje los mantenía con las mentes ocupadas. Entre ese grupo estaba también Nel Bravos. El suspiro que realizó al momento de dirigir al grupo solo fue visto por Balaquías, pero aunque este mismo comprendía la razón de tal acción, realizar alguna charla ósea para calmar las dudas antes de la batalla final calmaría no solo el malestar de su líder y amigo, sino también las dudas y las inquietudes que este mismo poseía. Nel, ese suspiro fue muy notorio, no dejes que los demás te vean de esa manera. Lo siento, solo que solo estoy cansado, sí, cansado. Lo entiendo, yo también estoy cansado, y puedo decir que todos los demás también lo están. Sabes, cuando empecé toda esta cruzada, no imaginé lo que en verdad significaba. Esa decisión salvó a muchas vidas. Como también trajo la pérdida de muchas otras. Perdón por eso, solo que, no quiero ver la caída de más amigos. Hey líder, será nuestra última batalla. Después de esto, podemos descansar, sentar cabeza con alguna mujer, vivir una vida, la vida que en nuestro antiguo mundo se nos negó. Este mundo es sin duda maravilloso, desde que sale el sol, hasta que se oculta, el día, la noche, el aire, el paisaje, la comida, sin duda es un gran lugar, muy diferente al nuestro. Hay que salvarlo, para poder vivir una vida en ella. Sin duda alguna, además, podemos elegir muchas opciones de dónde ir. Muchos países podrían darnos hospedaje, incluso puede que te cases con una princesa y reines algún país. No me veo dirigiendo una nación. Diriges un grupo de héroes a la batalla para la victoria mundial, creo que irá bien. Jaja, puede que tengas razón. ¿Verdad? Oye Val. ¿Qué pasa? Gracias por acompañarme hasta el final. Sin tu ayuda y apoyo, creo que me hubiera rendido hace mucho. Para eso están los amigos. Su charla era frívola, y algo fuera del lugar para antes de una batalla difícil, pero tal evento calmó las inquietudes de los dos, el líder del grupo de héroes, y el segundo al mando. Dirigieron la iniciativa para el ataque, tras descansar poco en una noche de sumo nerviosismo. Al salir el sol, su marcha inició nuevamente. Su destino se encontraba cerca, y a la vez tan lejos. La última batalla que se les presentaba a estos héroes y la más difícil de todas. Su adversario próximo poseía altas defensas mágicas, una armadura natural que era muy superior a la adamantita, metal que era el más fuerte del Nuevo Mundo, además de poseer regeneración instantánea en todo su cuerpo, con una fuerza bruta capaz de destruir una montaña completa y con un aliento poderoso que haría derretir el metal más duro de este mundo como si fuera algo sencillo. El lugar de estadía del dios dragón fue una cueva ubicada a los pies de un volcán inactivo, en las profundidades donde el calor era como estar dentro de un horno. La misión era hacer que este salga de ese lugar en donde la batalla de los héroes estaría en desventaja debido a la estrechez de la entrada y la potencia de fuego del dragón. Para hacer eso, usaron la magia bola de fuego dentro de la cueva para generar múltiples vibraciones, destruyendo el lugar por el impacto repulsivo que generaba cada explosión, despertando a cualquiera que estuviera durmiendo dentro del lugar. Tras largos intentos, el lagarto que era el dios dragón salió enojado e irritado, escupiendo el potente aliento de fuego a diestra y siniestra.
Debido al lugar en donde este se encontraba, era una desventaja de terreno para los héroes, así que lo atrajeron con una carnada. Arael era el responsable de esta tarea, siendo el más veloz en el aire y con las mayores posibilidades de sobrevivir o aguantar en un combate aéreo. Esquivando y esquivando, Arael llegó hasta el lugar al que se le había indicado, donde se le esperaba con una lluvia de lanzas de tierra, una trampa rúnica dirigida por el rey enano. El momento fue exacto, la trampa se activó y dio en el blanco como se había previsto, pero ninguna herida fue tallada en el robusto cuerpo del dios dragón, pero el sorpresivo ataque calmó su ira, dirigiendo su mirada asombrada por el esfuerzo que los seres inferiores quisieron hacer para derrotarlo. Su risa burlona se hizo eco en el lugar cuando este vio al grupo de héroes. Ja ja ja, ¿qué clase de saludo es este? Insectos molestos que creen poder derrotarme, así como así. El dios dragón veía la cara de los héroes, su mirada pesada, su cansancio y su resignación, con un posible hecho que necesitaban negar, la imposibilidad de la derrota de este monstruo ante ellos. Las alas pesadas del dragón creaba un viento agitado cada vez que bajaba al suelo, una acción que había sido prevista. Una de las otras trampas se activó, el suelo se volvió un líquido lodoso, atrapando las piernas del dios dragón, lo cual lo incitó a volver a alzar el vuelo. Para evitar un control aéreo superior, los héroes atacaron las alas que eran la parte más delgada de un dragón, lo cual le permitía alzar el vuelo. Al dañarlo, tendrían que evitar que éste volara al menos por un tiempo. El plan estaba diseñado perfectamente, la mayoría de los dragones caería con eso mismo, pero el actual adversario era el dios dragón, un ser indestructible. Las alas que supuestamente debían de ser llenadas de agujeros, se quedó intacta. Posteriormente atacaron los ojos, pero los ataques físicos y mágicos no funcionaron ni siquiera en ese lugar. Ese tipo de ataques funcionarían en cualquier otro dragón, pero si creen que soy igual que esos insectos, están equivocados. Mi defensa es absoluta, no hay, ni habrá ser capaz de dañarme. Será mejor que lo entiendan de una vez por todas. El dragón alzó el vuelo sin problema alguno, y atacó con su aliento dracónico a todo el lugar, quemando, destruyendo la trampa lodosa anteriormente preparada, así también como al terreno circundante. Val, dirige el ataque. Céntrense en esquivar y atacar un solo punto. Necesitamos cortar al menos una parte de su ser. Usan los ataques a distancia de la misma manera. Rigrit invoca muertos de nivel bajo en grandes cantidades para obstaculizar en algo su movilidad. Y Arael, tienes la posición de sanador principal ahora. No te metas en batalla cercana, recuerda guardar maná para sanar a los heridos. Un rasgo de un líder, la toma de decisiones en los momentos difíciles y la capacidad de idear estrategias acorde a la situación. Nel Bravos dio órdenes claras para minimizar cualquier peligro. El poner a Arael en la retaguardia a sabiendas del poder que éste tenía en la lucha cercana, fue una decisión difícil. La razón de ello era porque ahora en la actualidad, no poseían un sanador hábil que pueda seguirles el paso, ya que la mayoría que podían, ya habían perecido en batallas pasadas, dejando solo a Arael, el más capaz de usar magia divina. También poseía magia de resurrección del 5º nivel, pero esto también era capaz de ser usado por la humana Rigrit, pero ella misma no poseía cualidades que puedan curar a los aliados. Como tal, ella se encargaría de usar magia oscura y de nigromante para dificultar el movimiento del dios dragón al menos en un menor grado. La lucha se volvía cada vez más intensa, y los primeros muertos empezaron a surgir. Brutus cayó tras ser perforado en el pecho por una escama sobresaliente de la cola del dios dragón, su cuerpo convulsionó, y Ginas fue a su rescate, pero el aliento del dios dragón apuntó a su espalda en el momento de descuido. Sua, el caballero de platino fue a su rescate, haciendo que ella estuviera a salvo, pero dejando que el aliento de fuego carbonizara el cuerpo de Brutus. Fue en ese momento, donde el grito dolorido de Ginas se escuchó en el campo de batalla. Para usar la magia de resurrección, era necesario que el cuerpo del objetivo esté en buenas condiciones, que sea de un nivel alto para sobrellevar la carga de energía vital arrebata, y sobre todo, que tuviera voluntad para volver de entre los muertos. Brutus tenía las ganas de vivir ya instaladas en su cuerpo, tras saber que Inas esperaba un hijo suyo y que podrían vivir como una familia después de eso, pero su cuerpo fue carbonizado sin los muertos. Ese hecho fue devastador para la Inas actual. Su ataque al dios dragón se volvió intenso y lleno de furia, pero este actuar solo traía disfrute al dios dragón. Posteriormente, el enano se desplomó inconsciente tras el continuo ataque que recibió por los fuertes brazos de la bestia que enfrentó
aumentaban, para poder salvarlo, Sua fue rápidamente por su cuerpo, pero la velocidad del próximo ataque del dios dragón, fue aún más rápido, su cuerpo quedó aplastado bajo una de las gigantescas patas del dios dragón, dejando atónito al caballero de platino. Ese segundo de confusión, lo llevó a llevarse un golpe directo de uno de los brazos del dios dragón, posteriormente sufrió el mismo destino que el enano que intentó salvar. Siguieron con la batalla a pesar de los muertos en batalla, algunos volvería, otros ya no tenía ese lujo. Nel, necesitamos más fuerza de penetración, esas escamas son muy resistentes. Ya lo sé. Céntrense en un solo punto, tenemos que hacer una herida al menos, el veneno de Izanilla hará el resto. Sabes que un poco de veneno no podrá matar ese cuerpo monstruoso que posee ese tipo. Que ya lo sé. Hay que retirarse y reunir más fuerza, no podemos vencerlo ahora. ¡No! Si nos retiramos ahora, ¿qué sentido tendrían los sacrificios de los que perecieron ahora? Esta es la última lucha, si no podemos vencerlo ahora, jamás lo haremos. Líder. Él gritó en medio de la lucha, fue hecho con una fuerza que traía la voluntad de un guerrero, la voluntad de sobrellevar la carga que sus compañeros cargaron en sus hombros, pero para Balaquías, ese fue un grito de dolor y miedo, él lo conocía mucho más que las otras personas, fue su confidente más confiable, por eso sabía, que Nel Bravos, sentía miedo, no a las batallas o a la muerte, sino, miedo a perder a sus seres queridos, si retrocedía ahora, él ya no volvería a luchar, daría todo de su ser para acabar con todo en esta lucha, y así liberarse de una carga que un simple humano no debía de cargar. Nel, dame unos 15 segundos. Balaquías, el caballero oscuro retrocedió en la avanzada, incluso sabiendo que él la lideraba, todos no sabían por qué se detenía. El único que supo la razón de ello, fue el mismo Nel, quien venía del mismo mundo y jugaba Yggdrasil al igual que él. Balaquías sacó un cristal desde un espacio de almacenamiento, un poder que los jugadores poseían al llegar al nuevo mundo y que muchos otros desconocían el cómo adquirir tal habilidad. En una de sus manos, sostenía una gema violeta, de ella rebosaba un aura oscura que dio escalofríos a cualquiera que no supiera de su existencia. ¿Cómo es que tienes eso? El líder veía asombrado a su amigo y colega con una cosa que nadie debería de poseer en este mundo, su sola presencia ocasionó que la dura lucha se detuviera, y tanto amigo como enemigo, vieran a tal objeto con ojos nerviosos hasta que la fuente del origen y su portador fueron identificados. Mientras que los compañeros de Balaquías miraban el poder del caballero oscuro como una luz de esperanza, a pesar de lo tenebroso que era, el dios dragón lo miraba con un sentido del peligro muy agudo, su cuerpo monstruoso le dijo que tal cosa no podía ser activada, que el poder que ese objeto albergaba no podía ser liberado, porque en ese momento, él sería derrotado. Fue puro instinto, una intuición sobrenatural que lo llevó a dejar de lado las molestas moscas que continuaron atacándolo y poner atención completa al caballero oscuro, como tal, cargó un aliento dracónico que lo destruiría todo a su paso. Activar habilidad. Espada resonante, fuerza hercúlea, carga veloz, golpe sísmico, potencia reforzada, romper límite de fuerza, pies sónicos, pies supersónicos. Cuando Nel vio lo que el dios dragón quería hacer, este reforzó su cuerpo lo más que pudo, a su máxima capacidad. Esto no era para poder derrotar al dios dragón, ya que este ataque no le generaba daño alguno. Por otra parte, este impulso de habilidad lo ayudó a golpear la mandíbula del dios dragón, ocasionando que el aliento de dragón fuera disparado hacia otra dirección, salvando así al caballero oscuro. Después de ese ataque, el cuerpo de Nel Bravos se encontraba adolorido y entumecido por el efecto posterior de la liberación de tal cantidad de habilidades, pero el haber salvado a su amigo fue sobre todo lo más importante, quien en ese momento, mantenía el cristal en el aire, y lo trataba de colocar en medio de su armadura, usándolo como un accesorio y como un ítem el cual debía de activar. Cuando se fusionó, este miró a Nel, quien lo veía con una cara triste y llena de arrepentimientos, pero Balaquías solo se limitó a sonreírle, como diciendo que todo estaría bien, pero era que tal hecho era imposible tras activar los efectos de ese ítem. El cristal se fusionó contra la armadura oscura, pegada en la parte central de su armadura, se movió como si fuera un corazón latiendo, todo esto mientras echaba raíces por el pecho de Balaquías. Fue en entonces que un aura oscura como ningún otra rodeó a Balaquías, el caballero oscuro que muchos conocían, se volvió una entidad un tanto tenebrosa que liberaba una incierta cantidad de aura asesina de su cuerpo.
El dios dragón, luego de haber fallado su disparo, carga nuevamente sin prestarle atención a lo que pasó antes, o al instinto asesino que su objetivo estaba liberando. Lo que pasó después de disparar el aliento dracónico, algo increíble había pasado, algo que el mismo dios dragón jamás pensó en ver. Su aliento, el más poderoso de todos los dragones conocidos, había sido cortado en dos, y al poco tiempo se desvaneció como si fuera aire simple. No derritió el arma del caballero oscuro, en vez de eso, se veía como la espada se mantenía completa y con un aura oscura y escalofriante. Líder, el señor Val, ¿qué le pasó? La preguntó provino de la humana Rigrit. Su asombro ante tal poder la dejó atónita, y no solo ella, casi todo el grupo estaba de tal manera, pero ante tal pregunta, el líder que conocía a Valaquías no respondió, no porque no sabía, sino porque no podía. Su mente se llenó de tristeza al saber el futuro que se aproximaba. Iré a ver de más cerca. Alto. Cuando Nel vio y escuchó que irían cerca de Valaquías, este gritó a todo pulmón que pararan. La sorpresa nuevamente se incrustó dentro de ellos. El por qué no podían acercarse a Valaquías en ese momento era debido al objeto que tenía en el pecho, ya que ese mismo, era un ítem de categoría mundial, pero uno muy distinto a otros. Este era conocido como advenimiento del juicio final. En Yggdrasil existían diversos ítems mundiales, que eran categorizados como la cúspide del poder que provino del árbol del mundo, y la única manera de protegerse contra uno de estos ítems, era poseer uno o algo de igual calibre. Pero si esos ítems provinieron del árbol del mundo, existían otros ítems que provenían de su enemigo natural, el devorador de los 8 mundos, el jefe final de todo Yggdrasil. La información de estos ítems fue dada a conocer recién en los últimos meses antes de su cierre total, conocido también como el último evento. Para ello, pusieron objetos relacionados a este evento. Estos fueron, los 3 cristales de tipo mundial, principio de la preparación del fin, el advenimiento del juicio final y fin de los mundos, 3 cristales de sellado que podían ser usados como un equipamiento que permitía al portador acceder a algunos buffs que el usuario seleccione, ya sea teleporte automático, hechizos de nivel alto consecutivos e instantáneos, invocaciones mundiales, etc. Esos eran pocos de los beneficios, pero la mayoría se lo pensaba 2 veces antes de siquiera equiparlo, ya que al ser equipado, tenía el debuff de corrosión mental incrustado instantáneamente, además de que el ítem consumía su HP rápidamente, si este curaba su HP en más. Adicionalmente, la corrosión mental incitaba a su cuerpo a llevar al punto clave del ítem, la destrucción. Al destruirse este objeto, se invocaría a costa de la vida del usuario un ejército de seres supravisales, entidades que viven por y para el devorador de los 8 mundos. El ejército constaba de un número aleatorio de más de 40.000, quienes poseían clases y niveles caracterizados, siendo el nivel 40 el más bajo, y 200 el nivel más alto, siendo este el comandante o rey, mientras que sus generales o guardias personales eran de un nivel cercano al 150, y los capitanes eran al menos 100. Estos mismos soldados poseían característica resurrección automática incrustada en su sistema y solo podrían desaparecer cuando el rey o comandante muriese, siendo poseedores de la pasiva de infección supravisal. Apuntaban el ejército a cuantos más mataban, aunque estos infectados no pudieran usar la pasiva. La inmortalidad de estos seres causaba un gran problema, dejando estos mismos destruir a los mundos, hasta que el guardián del mundo se encargara de ellos y del rey. Fue solo una vez que uno de estos se rompió, y nadie pudo lidiar con el rey, dejando todo al guardián del mundo. Si tal suceso pasase en este nuevo mundo, no se sabía si existía un guardián del mundo que pudiese detenerlo, y si en caso fuera el dragón de platino al cual titulaban el guardián del mundo, poco se sabía si era cierto o no, o si este mundo aguantaría tal ataque. El caballero oscuro, con un nuevo poder peligroso, atacó sin pensarlo 2 veces. Su objeto era el dios dragón, la espada que sostenía en una de sus manos y que anteriormente cortó el aliento del dios dragón. Se abalanzó nuevamente, pero en este caso, apuntó al pecho del dios dragón, quien al ser como era, poseía una confianza absoluta hacia sus escamas defensivas. Como tal, su ego le impidió retirarse, un error que lo vio ya después. El pecho, que era protegido por las duras escamas, fueron cortadas sin esfuerzo, la sangre se liberó de la herida, y el rugido de dolor del dios dragón hizo eco en todas partes.
Debido al sorpresivo impacto, el dios dragón, confiado y arrogante, se llenó de ira y de incredulidad ante la situación que estaba viviendo, su cuerpo que sostenía como el más fuerte, resistente y duro se hizo trizas, su cuerpo estaba cortado, y sobre todo, la curación natural de su cuerpo no se activaba, desangrándose a cada rato, pero ese simple dolor llenó de furia su ser, así que, dejó de prestarle cualquier atención a los demás, y se enfrentó al caballero oscuro con una ferocidad acorde a un dragón. Sabiendo que los cortes de este sujeto podrían atravesar su armadura natural, trataba de esquivarlo, pero no poseía tanta movilidad para poder esquivar completamente ante la mejorada velocidad del caballero oscuro. Increíble, lo está hiriendo así de fácil. Hay que ayudar, cuantos más, mejor. ¿Sí? No. Nadie irá ahí. Líder, ¿por qué? El grupo en su totalidad, quería ir a luchar junto a Barakiel, pero el líder se los impedía mediante una presión pesada que los golpeaba, y aunque muchos de ellos podían resistir fácilmente esa presión, ellos estaban dudosos del porqué del actuar de su líder, quien no los dejaba participar en la batalla, y los mantenía alejados, dejándolos mirar ya impotentemente la lucha de su camarada. La batalla se prolongaba cada vez más, a pesar de las heridas que el dios dragón estaba recibiendo, pero los contraataques de este mismo causaban daños al cuerpo de Balaquías, pero debido al efecto del ítem de categoría mundial, este no caía con la defensa masificada ante golpes contundentes, aunque debido a eso, tuvo que minimizar su defensa ante cualquier ataque diferente, de esa manera, se centraba en esquivar solamente los ataques que provenían de sus garras, cuernos y dientes, todo efecto punzante o cortante, de esa manera, su cuerpo aguantaba una larga lucha contra el dios dragón, y a pesar de que los efectos de corrosión mental estaban en su mente, este se centraba solamente en atacar al dios dragón. Por suerte, el manejo de la situación de su amigo y líder, lo ayudó a solo concentrarse en atacarlo y no poner todo de sí para poder controlarse de atacar a sus compañeros, algo por lo que estaba muy agradecido. El dios dragón, era el ser más poderoso, el más temido por todo el mundo, su fuerza era verdadera, su defensa absoluta que impedía las heridas en su cuerpo, una de sus escamas, era mucho más fuerte que una montaña completa del mineral más fuerte de ese mundo, así de grande era la confianza que se tenía sobre su fuerza, un hecho inamovible y verdadero, pero ahora, en la actualidad, este ser glorioso, estaba siendo acorralado, se generó un combate de desgaste sin siquiera darse cuenta, y era él quien iba perdiendo, sus golpes más fuertes eran resistidos hasta un punto, mientras que otros eran esquivados, pero a pesar de ello, él seguía recibiendo más y más heridas. Él perdería de seguir así, lo supo y lo afirmó amargamente, su debilidad fue su propio orgullo, ya que debido a su fuerza natural, este se limitaba a aterrorizar a los pobladores de este mundo solo por diversión, su holgazanería y la confianza en su cuerpo ya no servían, y con la más dolorosa y amarga sensación, decidió retirarse, pero no para siempre, él volvería algún día, y sería el momento en que el mundo conocería al ser más poderoso, pero para que ese momento llegue, él debía de vivir, si sellaba las heridas con fuego volcánico, tal vez podría sellar sus heridas. Con ese pensamiento, volvió su mirada al lugar desde donde este estaba, el volcán inactivo que podría ayudarlo en su tratamiento. Está tratando de escapar volando. Déjeme ayudarlo a mantenerlo en el suelo o al menos. Arael, no te acerques ahí, no podemos interferir. ¿Pero por qué? ¿Por qué no podemos acercarnos? Nel, líder, diga algo. El silencio de Nel dejaba desconcertados a todos los del grupo, no sabían por qué no podían acercarse, ni por qué no podían ayudar, pero si las cosas seguían así, el último de los dioses demonio, el dios dragón escaparía, y eso era algo que no podía permitir. Todos júntense en un solo lugar. ¿Qué? Háganlo. Sin saber qué es lo que buscaba su líder, el grupo de héroes se juntó en un solo lugar apurados, el dios dragón retrocedía a cada momento, alcanzando a cada segundo alcanzar el cielo con sus alas, entonces, Nel recitó un hechizo de tipo ritual, una de las pocas maneras en la que podía usar magia, siendo este mismo un guerrero, cuando este terminó, un gran círculo rodeó al grupo y a él mismo, fue un escudo mágico, magia ritual del 5º nivel, defensa berrea, una barrera magia que protegía de ataques físicos y mágicos hasta cierto punto, era un hechizo que le permitía usar como escudo ante situaciones en las que sus defensas fallarían, repeliendo ataques físicos más que mágicos, pero lo que más importaba de ese hechizo y la razón por la que la usó en ese momento, era que, a partir de los límites de la barrera, solo el usuario podría atravesarla, todos los demás quedarían encerrados a menos que el usuario desactive el hechizo o que éste muriese.
Cuando Nell salió de la barrera, este no miró atrás, dejando que las preguntas que sus amigos le hacían quedara sin respuesta alguna, y es que su actuar dejaba aún más sorprendido a sus camaradas, incluso cuando estos lo veían lanzándose a la batalla a la que les impidió intervenir, el grupo de héroes estaba más y más sorprendidos ante el actuar de su líder. La magia ritual que encerró a los héroes era un hechizo defensivo de alta estima para el usuario, pero el problema con este mismo, era la durabilidad. Si los ataques que se infringen superaban tal durabilidad, este mismo sería destrozado. Por suerte, tenía la característica aguantar al menos un ataque que sobrepase su durabilidad. Fuera de ello, sería atravesado como si fuera un simple papel. Esto era conocido por los héroes al menos en cierto grado, debido a que esta habilidad había sido activada muchas veces en el pasado. Como tal, si todos atacaran con la mayor fuerza que poseyeran, rompería el escudo fácilmente, pero la sorpresa que generaba su líder a cada momento, los había dejado atónitos al punto de haber olvidado este factor, lo que los obligó a ver las escenas siguientes. El dios dragón, el último de los dioses demonio, y el más poderoso estaba huyendo. El terror que mostraba la fuerza del caballero oscuro era abrumador. Si bien era consciente de su descuido infundido por el orgullo, las heridas en su cuerpo jamás serían olvidadas. Para recordar ese vivido momento más fuertemente, estaba el simple hecho de que estaba huyendo. Sus grandes alas se extendieron fuertemente con el fin de elevarse en el aire, prestando la suma atención a su enemigo enfrente suyo para no ser cortado más de lo suficiente y que sea llevado a un punto sin retorno. Su atención fue centrada en su enemigo más formidable, que ignoró completamente a los seres que no le causarían ningún daño a su cuerpo. Al igual que la vez en la que Nell desvió el rugido del dios dragón y salvó al caballero oscuro, la combinación de sus habilidades podrían generar un empuje al gigantesco cuerpo del dios dragón, pero claramente, este no recibiría ningún daño, pero sí ocasionaría un impacto de gran poder. Nell, preparado nuevamente e ignorando las señales de dolor que su cuerpo les envió, se abalanzó hacia la cabeza del dios dragón. El impacto hizo que la cabeza del dios dragón chocara ligeramente contra el suelo, dejando su cabeza a merced de la espada del caballero oscuro. Una espada oscura cual la noche más oscura, de nombre de Noctis, una de las 4 espadas que el caballero oscuro usaban, de las espadas de la oscuridad que este mismo usaba. Esta era considerada una de las más poderosas, al ser capaz de bloquear ataques de luz y fuego. Junto con la habilidad suficiente, la espada Noctis podría cortar el fuego y la luz. Fue su causa la que le permitió a Valaquías cortar el aliento del dios dragón, y, a pesar de que podría considerarse una derivación del elemento oscuro, similar a Kilin e Hiram, era capaz de generar una energía oscura en sus bordes para generar más poder. Tal acto lo llevó a dirigir un corte dirigido a la cabeza del dios dragón al momento de chocar contra el suelo tan ligeramente, pero a pesar de poder esquivarlo, la herida se generó en uno de sus ojos, dejándolo parcialmente ciego. Este hecho desató aún más la furia del dios dragón. Enloquecido por el dolor, disparó su aliento dracónico a diestra y siniestra, tratando de darle a cualquier que intente interferir con él. Uno de esos ataques chocó contra la defensa que bloqueaba los movimientos de los héroes cautivos, liberándolos tras la destrucción de la barrera, quienes veían con duda cada movimiento que los 2 jugadores que los lideraban realizaban. Tras la furia de disparos realizadas por el dios dragón, alzó el vuelo nuevamente. Su cuerpo ya en el aire, liberaba poco a poco sangre fresca a través de las heridas. Con una visión nula en el ojo izquierdo, se centró en huir, con la esperanza de que sus antiguos ataques hubieran liquidado a las moscas insignificantes, o al menos hubiera herido al ser que amenazaba su existencia. Las ráfagas del aire fueron liberadas cada vez que éste aleteaba sus alas. El frío aire del cielo chocaba con las heridas del dios dragón, quien ya se encontraba en el aire, viendo a las personas que intentaron y casi logran eliminarlo. Pensar que tal cosa podría suceder. Volveré a verlos en un futuro cercano, y esta vez, tendrán tanta suerte. Nadie de ustedes sobrevivirá, malditas criaturas insignificantes. Con las últimas palabras del dios dragón datadas al público en tierra, él empezó a retirarse con un rugido de ira. Ira por el solo hecho de haber sido herido y vencido por un grupo que en un principio no debió de haber sido. Fue en aquel momento, en el momento en que el rugido en os de la retirada del dios dragón acabó. Fue un rugido dracónico. Este rugido sorprendió a todos los presentes, tanto a los héroes, como al dios dragón. La razón de ello, fue el rugido de un dragón desconocido que volaba sobre las nubes y que no se dejaba ver su cuerpo, pero al momento siguiente, cuando el rugido cesó, un dragón de platino se mostró bajo las nubes. Su cuerpo se posaba sobre el dios dragón, que se sorprendió al verlo. ¿Quién eres tú? Eso no es necesario que lo sepas. Un intercambio de palabras un tanto corto.
Ante la presencia del dragón desconocido, el dios dragón lanzó un aliento de dragón y el más poderoso que éste poseía. En contraparte, el dragón de platino lanzó un aliento de dragón de igual poder. Las llamas blancas y las llamas infernales rojizas chocaban entre sí. Ninguna cedió, no hubo ganador en poder de fuego, pero la posición del dragón platino se encontraba sobre el dios dragón, una posición que era ventajosa para un dragón contra otro. Magia mundial, peso del mundo, se usó magia salvaje, una magia que nadie poseía a excepción de los Lord Dragón, y es que el presente dragón de platino, era el supuesto y autotitulado guardián del mundo, Platinum Dragon Lord, cuyo nombre era Tsuaindorcus Vision. La magia salvaje, peso del mundo, era una magia gravitacional que elevaba su peso a un número aleatorio que el oponente no podría resistir. Como tal, el hechizo se activó con el Dragón Lord como núcleo, creando una tacleada con todo su cuerpo, aumentada por el peso del mundo. El resultado del ataque fue uno exitoso, llevando al dios dragón al suelo a una gran velocidad. El impacto fue tan grande que se creó un cráter en el lugar de la caída del dios dragón. El dolor en su cuerpo era duro, un dolor de un golpe, similar a un corte del caballero oscuro. El golpe que recibió, generó heridas dentro del cuerpo del dios dragón. La regeneración que éste poseía se encargó de cubrir ese daño, pero su cuerpo cubierto de heridas que sangraban poco a poco, se fueron agrandando. Ese daño no pudo ser curado, por más que se esforzara en solo la regeneración. A este paso, fallecería en el lugar, su venganza no sería realizada y su poder como el más fuerte quedaría olvidado del mundo. Las malas noticias venían uno a uno para el dios dragón, ya que en el momento en que éste cayó, el caballero oscuro corrió hacia él sin ninguna duda o vacilación por la aparición del dragón Lord, cosas que pasaban a cada segundo. Su cuerpo estaba adolorido por las heridas abiertas, cansado por la pérdida de sangre, y abrumador por los dos enemigos que se encontraban en la tierra y en el cielo. La cuchilla de la espada se acercó a él a cada segundo. Para poder prevenir una muerte, el dios dragón bloqueó el ataque con uno de sus brazos en el cráter que limitaba sus movimientos, resultando en la mutilación de una de sus extremidades. Nuevamente el grito de dolor del dios dragón resonó en todo el terreno. Los héroes que en un principio se encontraban encarcelados se empezaron a mover para liquidar al dios dragón, ignorando las antiguas órdenes de su líder, quien se encontraba paralizado tras ejercer al máximo su cuerpo con el aumento y combinación drástica de habilidades. Pero incluso así, gritó lo más que pudo para que sus camaradas no se acercaran a pelear al lado del caballero oscuro, pero esa orden se quedó en el aire sin llegar a los oídos de sus compañeros. Los primeros ataques fueron mágicos, flechas imbuidas con magia de viento que los impulsaban, y con fuego espiritual en las puntas, todo para un poder de ataque mayor. El objeto era el dios dragón. Las heridas abiertas de este mismo, no estaban cubiertas de la poderosa armadura natural que eran sus escamas, por lo que, eran un destino fácil, pero un corte de espada se encargó de rechazar ese ataque. No fue la reacción del dios dragón, fue la espada Noctis quien bloqueó las flechas, defendiendo al cuerpo herido del dios dragón. Una toma de decisiones dudosas que hicieron detener el avance de los héroes. Arael, quien era el más cercano, se percató del estado anormal del caballero oscuro. Su rostro cubierto por el yelmo oscuro desprendía un aura negra, similar al aura oscura que los caídos en su reino poseían al transformarse. Este estaba saliendo desde los orificios del caballero oscuro, parecían similares, pero a la vez distintos. Si se le compara, se podría decir que el aura que emanaba de la piel de y mucho más mortal, fue esa aura que envolvió la espada Noctis la causante del daño que el dios dragón recibía, un daño mortal que no podría ser manejado ni por el más experto de los curanderos o magos de clase divino. La mirada del caballero oscuro no se dirigía a nadie, ni a sus compañeros, ni a los dragones que estaban en el escenario. Veía el vacío tan vasto que su cuerpo no era capaz de manejar, un vacío que simbolizaba el poder de su cuerpo, tan lejano, tan oscuro, y tan terrorífico, y mientras más pasaba el tiempo, más veía como su cuerpo era consumido por la oscuridad absoluta, sin luz, sin esperanza, sin miedo a la muerte, pero sí con el remordimiento de no haber podido vivir un poco más. El caballero oscuro en segundos, se abalanzó al dios dragón que en segundos antes había protegido. Su espada se clavó en su pecho y lo cortó. Los ataques sin piedad generaban el aullido doloroso del dios dragón. Para el final, el cuerpo del dios dragón quedó inerte, y la sangre bañaba el cuerpo del caballero oscuro. Si bien la derrota del último de los dioses demonio era una hazaña que celebrar, nadie lo hacía, ya que el ataque que se dirigía en un principio al dios dragón acabó. Se dirigió a sus compañeros, al grupo de héroes que se encontraban cerca de él.
Confundidos más aún por el comportamiento del Caballero Oscuro, los héroes pedían el razonamiento del Caballero Oscuro, pero este no respondía, la velocidad de este mismo parecía incrementar a cada segundo y la capacidad de los demás héroes de esquivar se iba acortando, no podían bloquearlo debido al poder de la espada Noctis y las otras espadas que todavía parecían no usar, lo que más podían hacer era apartarse y retirarse poco a poco. En un punto, el Dragón Lord lo llamó sin respuesta alguna, la gente lo ignoraba, como si este asunto no le correspondiese, entonces, la velocidad del Caballero Oscuro, parecido alcanzar al licántropo, parecía que sería su muerte, pero una lanza de platino logró interferir con el ataque, una arma que voló desde el cuerpo de un de sus compañeros caídos, siendo esta una de sus habilidades. Cuando todos voltearon al lugar donde se suponía que se encontraba el cuerpo inerte de uno de sus compañeros, vieron a un dragón, el Lord Dragón de Platino, y bajo él, sus compañeros, el Caballero de Platino, Swain Dorcus, quien con la armadura dañada, cortada y golpeada se movía, no estaba en su estado máximo, pero se veía mejor que cuando cayó bajo el dios dragón, un cuerpo que podría curarse, si ese estuviera vivo o al menos, si tuviera estado vida desde un principio. Poco a poco, trataron de usar sus mentes para dejar claro el asunto que tenían entre manos, el aura, el sentimiento y el poder del Caballero Oscuro, el comportamiento de abandono que su líder sentía por su amigo el Caballero Oscuro y el significado de la aparición del Dragón Lord de Platino y de su compañero Tsua. El caballero al ver la dirección desde donde proveía el aura que movía la lanza, se abalanzó con su máxima rapidez, realizando un tajo con todo su poder horizontalmente contra el caballeros de la platino, debido a la velocidad, el cuerpo del dragón Lord, escapó dejando al caballero de platino a merced del caballero oscuro, su cuerpo fue cortado en dos, viendo dentro suyo la brutal realidad que se mofó de ellos. Una armadura vacía cayó al suelo, las armas que eran manejadas por la telequinesis se cancelaron, el dueño del títere que era Tsua, se alzó en el aire con su cuerpo majestuoso, ante la mirada sorprendida de todos los presentes, este lanzó un aliento dracónico, pero este fue cortado fácilmente y desapareció. ¿Qué está sucediendo? La mirada de Arael miraba como el caballero oscuro se centraba en el dragón Lord de Platino, estaba atónito, no sabía cómo reaccionar, y no solo era él, sino todo el grupo de héroes, habían sido engañados. ¿Recibieron la ayuda que suplicaron en un principio? No, si se recordaba la razón de la negación de su participación, entonces esto no tendría sentido, incluso si este temiera perder, este tampoco sería el caso, después de todo, este abrumó al dios dragón en poder, así que, ¿qué estaba pasando ante sus ojos? No entendían nada, ellos no sabían qué hacer, o siquiera qué estaba pasando. Nel Bravos, estaba recuperando su movilidad, veía la escena de lejos, viendo la relación que supuso después entre el dragón Lord y su compañero Tsua. No lo pensó mucho, no le importó, lo único que importaba ahora, era detener a su amigo, la vida de Balaquías estaba llegando a su fin, y si no le retiraba el advenimiento del juicio final, la invocación se activaría, y no solo eso, el cuerpo de su amigo se uniría a sus filas como uno de sus soldados, si ellos venían a este mundo, los dioses demonios, sería algo insignificante en comparación con ese peligro que se avecinaba. Activar habilidad, mejora hercúlea, velocidad sónica, fuerza junta, empuje del límite, supresión del límite, mejoramiento muscular, sustracción de objetos. El cuerpo cansado de Nel luego de activar ese número de habilidades en su cuerpo reaccionó, el dolor era inmenso, la sangre se derramaba de su cara, sus orejas, ojos, nariz y boca. Tosía sangre a cada momento, pero aún con todo eso, este se paró firmemente, corrió y corrió, hasta que llegó hasta donde estaba su amigo Balaquías, se posicionó frente a él, dándole la espalda al Lord Dragón, quien pensaba atacar con su fuerza física mejorada con magia salvaje, pero al ver la espalda de Nel, este paró y esperó lo siguiente. La mano de Nel agarró firmemente el ítem que se encontraba clavado en el pecho de Balaquías, la armadura rápidamente se agrietó, y con un tirón que desgarraba cada músculo del brazo de Nel, lo arrancó de su pecho, posteriormente, la sangre empezó a brotar a borbotones, el pecho se mostraba herido a través del cuerpo Balaquías, quien por su parte, recuperó la conciencia ligeramente al ver cómo su fuerza vital se iba desgastando y la corrupción mental que el advenimiento del juicio final lo infestaba. El líder del grupo de héroes arrojó rápidamente el objeto oscuro y miró el cuerpo de su compañero, era un último encuentro, ya que la espada Noctis atravesaba su pecho. Dos amigos que se miraban por última vez. Hola amigo. Jeje, hola amigo.
La sangre se arremolinaba alrededor de ellos dos, arrodillados por la falta de fuerza en sus piernas. Los dos compañeros se sonrieron por última vez mientras vomitaban sangre en cantidades, y mientras sus miradas perdían fuerza vital. Los héroes que vieron esta escena, corrieron apurados a sanarlos. Artes espirituales y magia curativa y de regeneración, se aplicó todos los posibles remedios, pero ninguno parecía resultar. El daño de la espada Noctis impidió la curación de Nel, y los efectos del ítem mundial corrupto impedían la regeneración al cuerpo de Balaquías. Lamento no poder darles una explicación a todo esto. Líder, por favor no le tome tanta importancia. Nos lo explicará después. Jaja, queridos compañeros, escuchen a su líder por última vez. Emprendimos este viaje juntos y este es el final, Kof. No podré decir mucho, solo, gracias por acompañarme y por ser los mejores compañeros que podría pedir Kof. Buen trabajo a todos, fueron las últimas palabras que su líder les dirigió a ellos. Su boca se llenó tanto de sangre que ya no podría volver a pronunciar otra palabra, y lo mismo pasaba con Balaquías, quien solo asintió a las palabras de Nel. La respiración se detenía poco a poco, su corazón dejaba de latir y sus pulmones se llenaban de sangre, sus ojos perdían vida. Los cascos habían sido retirados para que puedan respirar más, pero no significaba mucho a estas alturas. Pero tras esos yelmos, se veían sonrisas claras. Cara a cara, el líder y el segundo al mando del grupo de héroes perdieron la vida. Las últimas palabras que intercambiaron fueron pensamientos que conectaban una conversación ya pasada. Val, somos amigos, ¿verdad? Sí, los mejores amigos. Ambos llegaron a un mundo nuevo juntos, uno desconocido y hermoso, comparado con su mundo original. Ese era un paraíso, nuevos sabores, nuevos olores, nuevas imágenes, nuevas emociones, nuevos amigos, un nuevo mundo que salvaron de ser un desastre por los dioses demonios, héroes que serían recordados por eones, una amistad y confianza que los unió cuando su viaje avanzaba más y más, apoyándose entre sí en cada momento, en cada pérdida, y en cada encuentro. Ellos llegaron a un nuevo mundo juntos, y se fueron de ese mundo juntos igualmente. Un silencio doloroso se posó en ese escenario. El líder y el segundo al mando del grupo de héroes se encontraban muertos, y a su alrededor, sus compañeros y amigos en ese nuevo mundo, quienes tenían un sentimiento de tristeza. Arael se encontraba ajustando la magia de resurrección, pero tampoco funcionaba. Quería regenerar sus cuerpos, pero tampoco pudo. Una muerte absoluta fue lo que les esperó a todos ellos. El silencio pesado fue despejado por una sola cosa, las ráfagas de aire que el Lord Dragón de Platino alzó tras agitar sus alas en el aire, pero este no se dirigió a prestarles sus respetos a los dos héroes que cayeron en el último momento, sino que este se dirigió al lugar donde cayó el advenimiento del juicio final. El ítem corrupto mundial, lo agarró en uno de sus patas y la mantuvo ahí, mientras la armadura de platino rota y las 4 armas se mantenían levitando alrededor suyo. En eso, este se dirigió al cuerpo de Nel y de Balaquías. Cuando estos vieron que quería llevarse sus cuerpos, todos los del grupo se pusieron entre ellos. Bastardo. ¿Qué pensabas hacer? Al, resguardaré sus cuerpos en un lugar seguro. No me llames así, maldito. Dentro Arael, un sentimiento de ira se arremolinó. La tristeza que sintió al perder a Nel, se convirtió en odio dirigida al Dragón Lord, siendo este el ser que más apego sentía por Nel. Fue llenado por los ideales de un héroe absoluto infundidas por Nel y el orgullo caballeroso de Balaquías. Su pérdida fue la fluctuación de sus emociones, la ira, la tristeza que no mostraba mucho, se liberó como nunca ante el Lord Dragón. ¿Tú, qué piensas hacer con esa cosa en tu pata? Lo voy a sellar. Ese objeto no te pertenece, ni siquiera deberías de llevártelo. Tampoco te llevarás los objetos del líder y del caballero oscuro. No creas que te dejaremos hacerlo. Espera, Ginas. ¿Qué pasa? Esa gema es un ítem peligroso, el líder lo sabía. No podemos dejar que caiga en manos de extraños, y aunque me duele decirlo, no habrá lugar más seguro como la guarida de este dragón. Tienes razón, pero solo es la parte de la gema. Nosotros nos encargaremos de su funeral, Suian Dorcus. Que así sea. Viendo que la voluntad de sus compañeros era fuerte, dio un paso atrás en resguardar los cuerpos de sus amigos, así que voló con advenimiento del juicio final y con la armadura titiritera que usaba en su viaje, regresando a su lugar como el guardián que protegía los objetos dejados por los reyes de la codicia. Y ahora, en el fondo de esos tesoros, se encontrara ese ítem de una peligrosidad inmensa.
Los héroes que quedaron en la batalla, llevaron los cuerpos de los héroes muertos, o al menos, lo que quedaban de ellos, volviendo así a la primera ciudad en donde ellos aparecieron y donde se originó todo, pasando por ciudades que habían visitado y llevando la noticia del fin de la era de los dioses demonio, así también, como la despedida a los héroes caídos que lograron tal hazaña. Al final del viaje de regreso, se celebró un funeral que llevó un mes, no hubo celebración, ni un regreso triunfal a pesar de acabar con todos los demonios, solo hubo respeto, y admiración por los héroes fallecidos y que todavía seguían avanzando. Luego del tiempo del funeral, escondieron los ítems dejados por sus compañeros, algunos fueron devueltos a su nación de origen, mientras que otros fueron guardados en lugares secretos. Tras finalizar el viaje de despedida, el grupo se separó, otros volvían a su hogar, otros viajaban en nuevas aventuras, y otros empezaron a prepararse para un futuro en el que el mundo estuviera nuevamente amenazado. En el presente, dos batallas se libraban a metros de la entrada de la ciudad capital de la nación humana más poderosa del mundo. El invasor era una entidad demoníaca que en una vida pasada vendría perteneciendo a la raza celestial y al grupo de héroes que subyugaron a los dioses demonio, los que lo retenían y enfrentaban eran dos de los mejores guerreros que la teocracia poseía, los God Kings, primer y segundo asiento de la escritura negra, fueron ellos dos, Sylvan y Mikel los que enfrentaron a Arael, tratando de sellarlo, pero la intervención de Falial, un ángel que respetaba y admiraba a Arael, causó un error y la pérdida del ítem que contenía tal habilidad. Debido a eso, ahora tenían que enfrentar al ángel y al demonio. Lo siguiente que supieron era que una semihumana se encontraba luchando con ellos. Para parar a Arael, estos mismos se habían dividido para poder lidiar más fácilmente con los dos. El encargado de derrotar al ángel era Mikel, mientras que Sylvan, el capitán de las escrituras negras, se encargaría del ser endemoniado llamado Arael, mientras que el segundo asiento, Mikel, estaría a cargo de lidiar contra el ángel. Debido a que la pelea se tomaba el tiempo, los soldados posicionados como fuerza defensiva afuera de las murallas, se mostraron algo inquietos a los sucesos que ocurrían. La decisión de enviar fuerza defensivas para lidiar con los dos invasores, fue también una hecha a través de la inquietud y el miedo. Como tal, la fuerza terrestre fue aniquilada fácilmente, mientras que la fuerza aérea que estaría apoyando a Mikel en el aire, se encontraban en una situación difícil. Ángeles invocados, esos eran seres que existían en la menor jerarquía entre los seres celestiales. Falial, era uno de ellos, pero uno cuya existencia no se debió a la magia, sino al proceso natural del mundo. Nació de padres, y creció con el tiempo, ganó experiencia hasta convertirse lo que es ahora, siendo él, un capitán de unidad. Sus habilidades ganadas a través de ese proceso era dar órdenes a una unidad de ángeles, causando un gran impacto en la fuerza o desempeños de estos mismos. Como tal, tenía habilidades que podrían influenciar el actuar de los celestiales de menor rango, y para las invocaciones que no poseían tanta inteligencia, las órdenes de un ángel como Falial, superaba con creces las órdenes dadas por sus invocadores. La ayuda que supuestamente era brindada a Mikel, fue una muy contraproducente. No solo interrumpieron y lo ofendieron en medio de su lucha, sino que, los ángeles invocados no atacaron al ángel invasor y fueron contra el propio Mikel. Los únicos que parecían resistir el efecto de comando celestial, fueron las protestades, las invocaciones que servían como líderes y vanguardia, pero el propio número era muy inferior a la de los ángeles. Como tal, estos fueron derrotados por la cantidad de enemigos. ¿Pero qué rayos ocurre? Ustedes, vinieron a ayudar o a estorbarme. Las duras palabras que Mikel expuso, dejaron aturdidos a los magos invocadores, y fue esto lo más lógico. Sus invocaciones obstaculizaban y agredían al aliado que debían de apoyar. La razón de este acto misterioso estaba en el enemigo al cual se enfrentaban, pero eso fue algo que no tomaron tan en cuenta, ya que los ángeles, eran los más simples y las invocaciones de vuelo en mayor cantidad que estos podían invocar, si ello, solo serían estorbos, y la situación actual demostró este mismo hecho. ¿Por qué se quedan todos mudos? Desaparezcan todas estas malditas invocaciones. Mikel era un luchador muy versátil. Lidiar contra los ángeles invocados de poder batalla mísero, era una tarea sencilla, pero el gran número era muy molesto, y no lo dejaba concentrarse en su objetivo. El tiempo que demoró en deshacer las invocaciones fue lo suficiente como para que la masacre de los soldados que trataron de ayudar a Sylvan se hiciera notar. No solo eso, también fue el increíble poder que se ejercía y los efectos en el ambiente que hicieron retroceder a Mikel para no verse envuelto. Todo esto mientras trataba de hacer caer a Falial, pero nuevamente, lo único que podía hacer era impedir que éste ayudara a Arael o interfiriera en la batalla como apoyo del enemigo.
Esto es cada vez molesto, si tan solo esas molestas alas no estuvieran. Mikkel cada vez se encontraba frustrado por no poder derrotar o tener siquiera un combate decente contra Falial. Mientras pensaba eso, veía de lejos la batalla que Sylvain estaba librando, su lucha verdaderamente era intensa, no solo porque su enemigo no poseía una manera correcta en la cual podía ser dañado, sino porque parecía que tenía un control completo sobre su cuerpo, diferente a la vez pasada o los vídeos mostrados, como si un guerrero fuerte hubiera ocupado su cuerpo, diferente y más fuerte. También veía cómo era ayudado por la semi-humana que había aparecido de repente, algo muy raro para un teocrático ya que demostraría su inferioridad en contra de un semi-humano, tanto así que, si la gente pudiera verlo se difundirían rumores que proclamaran la decadencia del poderío humano que se difundían dentro de las enseñanzas teocráticas. Mierda, necesito más poder y una forma de poder lidiar contra los ataques aéreos si hago que esos magos me lleven con magia de vuelo. Existían diferentes maneras de poder empezar una lucha contra Falial en medio del aire, sabiendo lo que sabía con todo este pequeño combate en el que no podían tener una batalla cercana. Está seguro al 100% que si Mikkel luchara contra Falial en un combate cercano, Mikkel sería el ganador, ya que el poder de este mismo no era superior al de Mikkel, sin mencionar las características de Godkin que este poseía sobre el tiempo. La derrota del ángel estaría asegurada, pero Mikkel no poseía magia de vuelo o maneras de imitarla. Por otra parte, si otro lo llevara con magia de vuelo, sus reacciones no serían lo suficientemente rápidas como para esquivar sus ataques, lo que lo volverían un blanco fácil. Cuando Mikkel intentaba obtener alguna idea de cómo lidiar y derrotar a Falial, una onda oscura se alzó hasta los cielos. El origen de este mismo era Arael, su armadura se tornó aún más oscuro, creando ataques con estos mismos. La locura que antes había desaparecido de sus ojos, había vuelto a su personalidad, el antiguo razonamiento se había ido, el combate nuevamente se tornó en contra de Sylvain y de la semi-humana. Bajo las observaciones tanto Mikkel como Falial veían el escenario delante de ellos, como si hubieran olvidado el supuesto enfrentamiento en el que ellos estaban. Fue en el momento más crucial, cuando la aparición de un caballero de platino se posó en el aire con 4 armas volando alrededor de él. La aparición de este guerrero en medio del aire y a la vista de todos, desató un rugido de ira y odio por parte de Arael, un rugido que se escuchó por todos los presentes. Después de eso, oleadas de lanzas de oscuridad fueron lanzadas al aire tratando de liquidar al caballero de platino. Mikkel veía esto sorprendido, mientras que su oponente se había quedado inmóvil ante tal situación. Mikkel al ver a su oponente quedar inmóvil, se apresuró a preparar un ataque, pero la voz de su compañero le impidió realizarla. Mikkel, espera. Sylvain, ¿qué ocurre? Esta es una oportunidad única, si no lo mato ahora, me será más problemático hacerlo después. Sí lo sé, pero necesitamos que ese ángel mate al guerrero oscuro. ¿Qué rayos hablas? Son básicamente del mismo bando, ¿cómo piensas que se van a atacar entre sí? No, no se trata de eso. Si no es eso, entonces ¿qué es? Forme un plan con esa semi-humana, y parece que el caballero de platino también participará. Tú, te aliaste con una semi-humana, ¿sabes qué estás haciendo? Hago mi misión, no significa que seamos aliados. TCH, si alguien se entera de esto. Cargaré con toda responsabilidad. De acuerdo, ¿qué plan es ese? Sylvain había lidiado una estrategia en el momento en que Tsua había llegado, pero para ello necesitaba algunas cosas. 1. Un usuario de magia de teletransportación. 2. Un cebo para atraer al ángel y que este ataque con magia sagrada de tipo exorcista. Oye tú, supongo que viniste a este lugar porque conoces a esa cosa. Si eso es cierto, entonces también sabes quién es ese. Sí, lo sé, niño, será mejor que te retires ahora. Llama a tu amigo y retírense a su ciudad. Nosotros nos encargaremos ahora, es nuestra responsabilidad después de todo. No soy un niño, y no me iré a menos que mi misión esté completada. Entonces ayúdame en esto. Me rehusó, tu sola presencia y la de ese caballero de platino, son una amenaza clara para la teocracia, por ende, después de lidiar contra esa cosa, siguen ustedes. Así que es este tipo de país. Te haré una propuesta que no tienes derecho a rechazar, si la aceptas, los dejaré marcharse a los dos. Escucharé qué tipo de plan quieres crear, pero si no funciona, o no es adecuado, no lo seguiré, y por si no lo notaste, no tengo ninguna hostilidad hacia ti o a tu patria, pero tampoco me dejaré atrapar o asesinar fácilmente, tenlo en mente. Estás advertida.
Entonces, ¿puedes contactar de alguna manera con tu amigo ahora que tenemos tiempo y esa cosa está distraída? Arael se centraba en Tsua, ignorando a los dos con los que estaba luchando anteriormente, sus ataques eran realizados hacia el cielo, en donde estaba su objetivo de odio, aunque aún así, su ira y odio no disminuya ni un poco. Mientras tanto, Tsua, el objetivo de todo tipo de ataques de lanzas hechas de oscuridad, se mantenía en movimiento constante ante la lluvia inversa de lanzas oscura que se estaba generando, esquivaba y bloqueaba con sus armas, y otras veces realizaba ataques que resultaban inútiles, ya que no generaban ningún tipo de daño en el cuerpo de Arael, incluso si estaban imbuidas de energía sagrada en preparación para este enfrentamiento. En medio de este ajetreado conflicto, Tsua escuchó una voz telepática por parte de Ginas. Esta no era una habilidad que ella poseyera, pero sí lo hacía Tsua, ya que esta era la habilidad principal que le permitía llevar conversaciones en el traje controlado a distancia. La razón del por qué se escuchó, fue porque en un principio, él, había abierto un canal de comunicación directa para que pueda hablar con ella, sin tener que acercarse y desviar su lucha hacia su lado. Tsua, ¿me oyes? Sí, te oigo bien. Gracias por eso, y lamento que no tenga tiempo para saludarte apropiadamente, pero necesito que escuches atentamente. ¿Qué necesitas? Haz que el ángel que está de espectador, te ataque con la misma magia que atacó a Arael en el torneo. ¿Viste el encuentro, verdad? Entiendo, haré algo. Tsua había visto la batalla en la arena del torneo, y la forma en que el propio Arael era derrotado. El supuesto plan, seguiría el mismo ejemplo, usando la habilidad de exorcismo en Arael, para poder quitarle la armadura, pero este proceso era imposible, ya que no se podía generar la cooperación del usuario de dicha habilidad, y eso estaban en la propia raza de la cual este pertenecía, un ángel, un celestial que a simple vista era un admirador de Arael en sus tiempos antiguos. Tsua tenía muchos conocimientos adquiridos a través de su posición y de su larga vida. La existencia de los celestiales, una raza unida, amable y cooperativa, si bien eran seres de buen carácter, si se llegaba a generar su hostilidad, estos tenían el potencial militar para poder igualar a los Lord Dragones, lo cual los volvían peligrosos, más aún por los serafines quienes eran la cúspide de su especie. Hasta el día de hoy, ese era un hecho para Tsua, o para el Lord Dragón de Platino. El solo hecho de ver a un ángel en la arena del torneo del rey hechicero, lo volvía algo increíble, ya que estos habían dejado atrás todo rastro de su paradero en los tiempos de los 8 reyes de la codicia después de que estos comenzaran a cazar a múltiples razas en el mundo. Incluso para Tsua, ubicar su actual paradero era imposible. El actuar de Falial después de derrotar a Arael, fue una hostilidad completa hacia los demás, al punto de que su cuerpo cayó en un estado oscuro, un hecho que era un acto tabú para los celestiales. La admiración por Arael, podría haber sido un hecho tras dicho acto. Tsua, tenía una simple misión, usar a Falial, quien desde el momento en que apareció, lo había estado mirando con hostilidad desde la distancia. Ginas, tengo una manera, pero necesito que distraigan a Arael por unos minutos. De acuerdo. El plan era atraer a Falial a una trampa en la que tenga que usar la habilidad exorcismo, pero de entre todas las opciones, usarse a sí mismo sería una de las mejores. Si este ángel Falial era un admirador de Arael, debería de conocer la armadura y el concepto base de esta misma, pero para que todo esto funcionase, tendría que lidiar solo contra él, sin ninguna interferencia. Los ataques continuos de Arael, no ayudaban en ese proceso, ya que lo mantenían ocupado. Mikkel se mantuvo distante a Falial, viendo cómo este mismo no le estaba prestando nada de atención. Atacarlo en ese momento harían las cosas mucho más fáciles, pero ahora, eso no podía hacerse. Como tal situación era inevitable para el seguimiento del plan, se marchó hacia la zona en donde se encontraba Arael. Ahora, ¿qué hay que hacer? Ayúdame a moverlo a otra parte. ¿Qué? Usando tu habilidad debería de ser posible hacerlo sin que pueda reaccionar. Sí, pero, no entiendo, ¿a dónde quieres que lo lleve? A ningún lado, solo no dejes atacar al aire, o haz que deje de prestarle atención a su objetivo. Quiero preguntar por qué es que en esta misión estoy buscando atención siempre de alguien, pero mejor no lo hago. Rayos, entonces de una vez por todas. Acabemos con esto para que pueda irme a descansar. Arte marcial, empuje gravitacional,
la habilidad marcial de Mikkel le permitía empujar un cuerpo con una fuerza gravitacional que deje incapacitado momentáneamente a su oponente mientras es arrastrado hacia atrás, pero para permitir que esta acción haga efecto, este debía de atacar físicamente al oponente, por lo que no podía haberlo usado en Falial. Adicionalmente a la habilidad de detener el tiempo temporalmente que usaba, lo ayudaba a estar cerca de Arael sin recibir represalias de sus ataques. Será mejor que se apresuren en lo quieran hacer, porque no voy a poder hacer esto por siempre. Siendo una de las habilidades más fuertes que éste podía realizar, los efectos tras usarlos al menos una vez eran espasmos dolorosos y una gran pérdida de estamina, todo esto, sin una posible contramedida a realizar más que el descanso. Se había logrado distanciar a Arael de Tsua, al menos mantenerlo ocupado, mientras que Tsua llevaba a cabo su misión, el obligar a usar la habilidad de exorcismo, para consiguiente poder redirigirlo hacia Arael. Tsua había quedado libre de la oleada de ataques, y ahora, se dirigía hacia el espacio aéreo en donde se encontraba Falial. Eres una de las razones por la que aparecí en este lugar. ¿Tú? ¿Qué hace un celestial fuera de su hogar? La única manera de que esto ocurra, es que fueras enviado con un propósito específico, pero entonces, ¿por qué aparecer en el torneo? Eso no es de su incumbencia. ¿Tanta formalidad? Bueno, por supuesto que sabrías quién soy, los ojos que vigilan desde el cielo no son difícil de reconocer, ni mucho menos las ocasiones en las que tengo que usar esta armadura. Maldito traidor. Que uno de tu raza me llame traidor es hilarante, debo de recordarte bajo qué mando está tu reino, dudo mucho que haya cambiado desde la última vez que lo vi. ¿Tú, cómo es que? ¿Qué cómo lo sé? Soy el Lord Dragón de Platino. Ese tipo de cosas no se me pueden escapar, así como así, repetiré la pregunta, ¿qué has venido a hacer aquí? Eso es algo que no tengo por qué decirte. Falial sostenía su espada en mano, la hostilidad que liberaba cada momento que intercambiaban palabra hacían evidente que en cualquier momento empezaría un combate en el aire entre estos dos seres. Falial, era tu nombre, ¿verdad? Puedo suponer varias razones por las que un celestial saliera de su hogar, pero también sé que mostrar cómo se crea un caído es algo que no se debía de hacer. No viniste en busca de Arael, ni tampoco pareces tener algo que hacer en este país. Cállate. No quiero oír tu estúpida palabrería, solo porque tienes fuerza, crees que no importa lo que hagas o cómo lo hagas, tu actuar es tóxico ante el puro corazón de Arael, el que siempre soñó por salvar este mundo, por protegerlo, fue él quien tenía mucha más voluntad para hacer algo, te haces llamar guardián del mundo, pero ni el mundo puedes proteger de los males que agobien a cada momento este planeta, incluso ahora, en esa estúpida armadura, lejos de tu cuerpo real, te escondes. No necesito mi verdadero cuerpo para venir a lidiar con ustedes dos, tanto tú como Arael, tienes una mente muy superficial, él tenía sentimientos buenos y justos, eso no lo negaré, pero también fueron creencias muy crédulas, el mundo actual no se rige a algo tan simple. Basta. Ya basta, tú solo eres un arrogante, uno muy despreciable que mira cómo el mundo se va destruyendo poco a poco. Soy igual que tu rey y sus súbditos directos. Eso no es cierto, ellos están aquí, no para salvar el mundo, sino para vigilarlo. Si ellos actuaran libremente, la voluntad de otros estaría rigiendo sobre un lugar del cual no tienen alguna conexión. ¿O eso es lo que ellos te dijeron? ¡Qué hipocresía! Falial lanzó una lanza sagrada hacia donde estaba Tsua, pero esto fue detenido con una de las armas que rodeaban a Tsua. No hablaré más contigo, destruiré esa armadura para que ya no puedas usarla en el futuro. Hablando de arrogancia, para ti, esa acción es imposible. La gran espada de Tsua se abalanzó a gran velocidad hacia Falial, mientras que este con un movimiento ajustado, logró defenderse del ataque con su espada, peor el retroceso y el peso que estos generaron ocasionaron que Falial fuera empujado en el aire, obligándolo a replegar sus alas para poder frenar el impulso. Claramente la fuerza de cada ataque, era diferente, sin mencionar también el nivel de experiencia en combate. Cuando Falial se había detenido, se preparó para el ataque siguiente que se le había lanzado, esta vez fue una barrida horizontal por parte del gran martillo, obligando a Falial a centrarse en esquivar los ataques. Su cuerpo era veloz, considerado el mejor de los ángeles, esquivaba ataque por ataque, tratando de desviarlos y atacando con lanzas sagradas a cada momento que podía. Su ataque, al ser más lento, le daba la oportunidad al oponente de poder cubrirse.
Falial estaba resignado, pero no sorprendido, se sabía que el Lord Dragón de Platino en esta armadura, no poseía una fuerza completa, por lo que, Falial veía como su inexperiencia lo hacía ver débil a su lado, algo que ya sabía, pero que tampoco pensaba confirmar. La lucha aérea fue una en donde Falial ya no poseía la ventaja, su oponente era un dragón que gobernaba los cielos, era un guerrero experimentado, así también como un titiritero excepcional al ver cómo controlaba la armadura vacía y las 4 armas que usaban con este, al final, Falial no se le ocurrió otra manera, que expulsar el cuerpo del Lord Dragón de la armadura, exorcismo era una habilidad perfecta para ello, pero debía de encontrar el momento exacto en el que usarlo. Sua tenía acorralado a Falial en un combate aéreo en el que él solo podía defenderse, su mente estaba atenta a cualquier indicio al uso de la habilidad exorcismo. En uno de los muchos ataques que Falial intentó lanzarle, se liberó adicionalmente una onda de luz que provenía desde arriba de Tsua, similar a las lanzas sagradas que lanzaba, trató de devorar el cuerpo de Tsua, pero el ataque había sido bloqueado correctamente por la gran espada y el martillo, fue solo un instante que se detuvo el flujo de ataques de Falial. Exorcismo. La activación de la habilidad de Falial pudo ser escuchada por Tsua, quien respondió rápidamente con un mensaje telepático. Hazlo ahora. Fue un grito mental casi instantáneo, dejando a Ginas con las cosas claras. Mikel, tráelo. Sylvain preparó su lanza con una luz perpetua sobresaliente de ella. Activar habilidad, perforador de los cielos. Las vibraciones que la lanza de Sylvain liberaban, parecían retorcer su alrededor, y la luz perpetua generó un rayo de energía liberado hacia Arael, más precisamente, a la cabeza de este, devorándolo en el momento. Mientras eso pasaba, Ginas se había abalanzado con todo su poder hacia Arael, en el momento en que se acercó, clavó sus 2 espadas en el cuerpo de Arael, sin soltarlo, activó el hechizo de teletransportación, llevándose a Arael junto a él, al lado de Tsua, en el momento en que el efecto de exorcismo se mantenía activo. Magia mundial, efectos compartidos. Para poder usar la habilidad de exorcismo en Arael, se debía de tener en cuenta que la habilidad exorcismos era un ataque que recaía en un solo objetivo, no uno de efecto de área, como tal. Para compensar esa falla, la habilidad que Tsua había usado, le permitió compartir efectos de habilidad al 100% de su capacidad. Debido a esto, lo que Tsua le afectaba, también estaba afectando a Arael y a Ginas, cuyos cuerpos se vieron envueltos en medio del efecto de exorcismo, se mantenían en el aire, reposando sus pies en una de las armas que Tsua manejaba. Se veía una escena surreal en ese momento, Arael rugía de dolor, mientras que las 2 espadas se mantenían clavadas en su espalda, en su agarre, una semihumana, y al costado de estos 2, un caballero en armadura de platino. Los efectos pronto terminaron, y lo que se vio consecutivamente fue a Ginas cansada mientras se seguía sujetando a las espadas que se enterraban en el cuerpo de Arael. Al costado suyo, Tsua se encontraba mareado, no había sido expulsado de su armadura, pero su control se perdía paulatinamente. Aún con ello, solo necesitaba verificar las acciones futuras de este encuentro. El objetivo principal era Arael, quien debía de ser exorcizado correctamente. Fue el silencio en el ambiente lo que dio aviso a un hecho desconcertante, y es que el mismo Arael, se mantenía tranquilo, y sin daño alguno, salvo el ligero vapor que se liberaba desde las pocas hendiduras de su armadura. La calma fue el peligro que acechaba. Ginas fue sacudida bruscamente y lanzada junto a sus espadas hacia el duro suelo, y fue entonces que el fuerte rugido de Arael se escuchó nuevamente, dando inicio a un ataque precipitado en contra de Tsua, quien al igual que Ginas, había sido expulsado del lugar y chocado contra el duro suelo, dando como resultado la pérdida del punto de equilibrio que mantenía a Arael en el aire. Desde una nube de polvo originada en el suelo, Arael se levantó en una oscuridad materializada, un grito, más cercano a un rugido, tronó todo el terreno disipando el polvo creado y la tranquilidad del ambiente. La oscuridad tomó forma de lanza y fue expulsada hacia todos los lados, tomando su propio cuerpo como centro, dando inicio nuevamente al ataque monstruoso de un guerrero cuya cordura se había perdido. El propio Falial, quien se encontraba esquivando los ataques que se liberaron desde Arael, veía incrédulo toda esta situación, estaba atónito sobre el plan que se les había ocurrido a los héroes de antaño, los antiguos compañeros, quienes indirectamente habían traicionado al propio Arael. El plan que se les había ocurrido fue llevado a cabo correctamente, pero ambos seres no pensaron bien las cosas. Falial era un guerrero que si bien luchaba contra seres peligrosos, no tenía una vasta experiencia en luchas contra diferentes razas. La razón de ello, era que, con los únicos que luchaba era contra los caídos, los seres peligrosos con los que él luchaba en su reino, él junto con sus compañeros y hermanos.
Estos seres estaban estigmatizados como seres malvados y debido al prejuicio que los celestiales tenían tras su primera aparición, los llevó a categorizar a esta raza un peligro para el propio reino, dando inicio a su caza, encarcelamiento o ejecución, lo cual posteriormente llevó a la revuelta de los propios caídos, formando revueltas peligrosas y catastróficas en el país de Avans. Basado en esto, Falial solo poseía experiencia en lucha contra un tipo de raza, por lo que no sabía si su poder funcionaría contra armaduras teledirigidas por los dragones, lo cual lo llevó a medirse ante los posibles efectos que su habilidad de exorcismo podría ejercer en él, ya que esta habilidad solo podía ser usada un número limitado de veces por día, usarlos correctamente estaba a su propia decisión, por lo que este mismo para prevenir el mal gasto de ataques limitados, supo en realizar un pseudo exorcismo, tenía efectos similares al original, a excepción del uso y efecto directo que tenía sobre los adversarios, en otras palabras, era un efecto que creaba un dolor similar, pero con un efecto falso. Por el otro lado, Sua que tenía conocimiento sobre el uso de la habilidad exorcismo debido a sus incontables experiencias en toda su vida, sabía de los efectos que tendría esa habilidad en su cuerpo actual, pero nunca consideró la falta de experiencia y conocimiento de su adversario sobre el lanzamiento y usos de esta habilidad, lo cual se llevó a cabo. Falial se defendía de los ataques de Arael mientras estaba en vuelo y se acercaba poco a poco al cuerpo tendido de Tsua, quien mantenía sus 4 armas como escudo mientras este protegía el cuerpo de Ginas. Este mismo estaba un poco afectado por el pseudo exorcismo, pero este efecto pronto había pasado, dándole un mejor manejo de la armadura y de las armas de platino. Cuando Falial se topó con ellos, creó un escudo de luz sagrada que impediría que cualquier efecto oscuro lo atravesase, los mantuvo a salvo a él y a los seres que trataron de usar su propio poder en contra de su héroe más amado. Ja 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 ja, ustedes. Ustedes no saben cuándo parar. Muchacho, creo que no entiendes el peligro de la situación actual, aunque ese sujeto es el propio Arael quien perteneció a la raza celestial, ahora es otra persona, otra raza, y otro propósito. Lord Dragón de Platino. Un nombre dado para alguien grande, pero que en verdad es tan poco. Las palabras de Tsua no llegaron a Falial, y a pesar de que incluso Ginas replicó la situación, Falial, no aceptó ninguna de las palabras que ellos decían. Escúchame, no entiendes, hay que pararlo. Él. ¡No! Son ustedes los que no entienden. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo desviarán la mirada de la realidad? Un grito desesperado fue escuchado, las palabras de Falial perforaron los corazones de ambos antiguos compañeros, quien incluso viajaron y lo conocieron de mucho más cerca que la persona delante de ellos, hecho que ellos podrían desconocer, pero lo que sí sabían era que en un punto futuro tras su separación, fueron perdiendo la unión que en su pasado estaba presente, otros factores para su accionar presente, divagaban entre la traición, la autocomplacencia, el ego, la sutileza y la mera resignación, entre otras cosas más. Cada uno de sus compañeros, se separaba para seguir su propio camino, incluso los que siguieron con él, cayeron muertos y no lucharon para seguir caminando junto a él. ¿Qué clase de sentimientos debería de tener él hacia un mundo que le quitó todo por lo que él luchaba? ¿Qué hacer cuando el mundo por el que sigues avanzando te quita la esperanza? Claramente ellos no lo sabían, pero la respuesta de Arael, fue tal vez, su propia destrucción. No importaba la razón, el motivo o la motivación, en algún momento de la historia, Arael se encontró solo y desesperado, y lo siguiente que lo llevó hacia este presente, fue tal vez su situación tras su reencarnación, en aquel momento en el que no pasaron al lado de él, pero ¿quién tenía en verdad la culpa? A pesar de todo, fue su decisión y su buena voluntad hacia el mundo lo que lo trajo al actual presente, esa era la verdad, como tal, la verdad también era simple y desastrosa, no fue una persona la que lo traicionó, fue el mundo en el que todos ellos vivían, un mundo de guerra, muerte y destrucción, un mundo que logró alejar a las personas que él apoyó y que lo apoyaron, un mundo lleno de tristeza que añoraba los momentos felices. Para Arael esa tal vez fue la verdad, o tal vez no, pero Falial ya se había convencido de este hecho. No todos nacimos para salvar al mundo, pero tampoco deberíamos de nacer para verlo destruirse. Falial mantenía el escudo sagrado todavía en pie, a pesar de que las lanzas oscuras trataban de pasar a través, su poder mágico era consumido por cada ataque que este ataque recibía, por lo que no podría mantenerlo tanto tiempo, y en el momento en que decidió que conversar más con Ginas y Tsua ya no era necesario, este lo desactivó, alejándose del lugar al mismo tiempo. Uada. El grito eufórico de Arael resonaba en el ambiente, y las armas de platino volvieron a formar un escudo ante el ataque imparcial de Arael.
Cuando el ataque secó momentáneamente, Arael se topó en la vista de Psua y de Ginas, su cuerpo reaccionó instintivamente, se preparó para abalanzarse contra ellos usando el poder y potencia de sus piernas, el aura oscura seguía envolviéndolo aumentando a cada minuto. En el momento en que Arael dio un paso adelante, una lluvia de lanzas sagradas cayó sobre él. Las lanzas sagradas estaban hechas de poder mágico, pero constaban también de una forma física que podría ejercer daño físico y mágico simultáneamente. Fue esa fuerza multiplicada entre miles de ataques las que cayeron sobre Arael. El daño del ataque sagrado causó un gran dolor en Arael, que causó un grito en todo el lugar. ¿Pero qué rayos es esto? Esas cosas aumentaron en número, qué molesto. El segundo y primer asiento de las escrituras negras miraban atónitos al escenario un tanto surrealista, ya que, ante sus ojos, se veía miles y miles de celestiales, armadas con lanzas de luz y un escudo en la mano contraria, se posaron sobre los cielos oscurecidos, como la luz dentro de la oscuridad, las nubes se esfumaron dejando un claro cielo azulino. Este solo hecho llamaba mucho la atención, ya que para los teocráticos, este era rivalizado con una invasión de los ángeles, pero la verdad de su llegada fue otra cosa. Falial fue una de las personas que más impactadas ante la llegada de tantos celestial, pero no eran ángeles como él, todos a excepción de uno de ellos, eran virtudes, seres celestiales dentro de la hiperfanía, y el que los dirigía a todos era un celestial perteneciente dentro de la epifanía, un trono, uno de los celestiales de alto rango dentro de la propia sociedad celestial. Este mismo miraba claramente a Arael y a Falial, las lanzas que el ejército de virtudes lanzaba contra Arael lo hacían sufrir a gran medida debido a que estaban formadas puramente de daño mágico sagrado, y aunque estos ataques no podían destruir a Arael, solo estaban torturándolo, y ante los ojos de Falial, esto era doloroso de ver. Esperen por favor. Tú eres Falial Meridosir Alol, ¿verdad? Sí, fui enviado para poder averiguar. Soy el comandante del cuerpo de exploración enviado hacia la zona terrenal, Variaris, y sí, tengo conocimiento sobre la misión que se te encomendó. ¿Entonces? ¿Qué sucede con esa pregunta? Yo debería de preguntar en todo caso, ¿qué haces en este lugar? Eso es porque no solo desechaste tu misión, sino que involucraste un caso con otro. ¿Qué quieres decir con eso? Normalmente tras el uso de reencarnación, todo asunto con el individuo sería totalmente ignorado, pero por órdenes mayores, nuestra misión ahora es eliminar a la presunta reencarnación del celestial Arael por considerarlo una amenaza contra nuestra nación. Esperen por favor, eso no es cierto, lo que él hizo. Señor Falial, usted debería de saber sobre el cambio a los caídos y sobre su objetivo. Aún así, ¿está usted defendiendo a una amenaza nacional? No es eso. Por favor, solo escuchen. En algún punto, pensé que esto no era más que una simple treta de ese país y de su rey, pero parece que no es cierto. Falial Meridosir Alol, es usted considerado un traidor y un caído oficial. No. ¿Por qué? Mis alas y mi energía no cambiaron. ¿De qué estás hablando? Claro que lo hicieron, y eso fue visto por muchos seres de diferentes razas, incluyendo a los nuestros. Pero no hay nada como eso ahora frente a ustedes, ¿verdad? Ciertamente no hay hechos de un caído regresando a sus orígenes, incluso tras su primera aparición, pero, el que lo hayas hecho sobra y basta para tratarte de igual manera. Bajo el reino de Avans, los caídos eran similares a terroristas. Esa denigración no provino solamente del pueblo, sino comenzó con el rey actual del reino, y el solo hecho de que su rey los acuñara de tal manera, fue suficiente. Por supuesto, este hecho era algo que no podía ser aceptado por los propios caídos, dando así una guerra dentro del propio reino, guerra que hasta la actualidad se seguía librando, solo que a una menor medida. Se dijo que la razón de permanecer así fue la bondad de los propios celestiales y debido a la naturaleza de estos, pero la verdad era diferente. Fue el líder de los caídos quien les permitió soportar tanta injusticia. Su resistencia y fuerza eran suficientes como para darlo como una amenaza contra todo el reino. Nadie sabía su origen y verdad, salvo el rey y algunos celestiales que le hacían compañía. Debido a que tenían la misión de negar bondad a los caídos, no podían permitirse el perdón para uno solo,
y mucho menos si pudiera amenazar a su raza, pero si este hecho no se presente cabía la mísera posibilidad de ser encarcelado, decisión que no podrían darla con Arael, ya que este mismo estaba en complicidad con Arael, dando apoyo a los actos que éste realizaba, bajo las órdenes de su rey. Las consecuencias de dejar libre a la reencarnación de Arael, representaría una amenaza al propio reino, mientras que cualquiera que estuviera en complicidad contra él, sería tomado como acto de traición. Ellos vieron la transformación de Arael en caído, por tanto, no podían dejarlo libre bajo ese hecho, mientras que ellos no sabían cómo era posible que en el presente actual su cuerpo no estuviera cambiado e incluso su propia energía, no podía dejarse a la posibilidad de que existiera algo que impidiera su reconocimiento. Con todos esos datos, la decisión ya había sido tomada en cuanto vieron el apoyo de Falial con Arael. Esperen, por favor, deben creerme, esto no es un error o un engaño, yo sigo siendo la misma persona, yo solo apoyo a Arael como un observador de los hechos que este mismo debe realizar por el bien del mundo. Ustedes también deben de pensarlo, los males de este mundo, los horrores y la oscuridad de cada sociedad que amenaza el mundo con su vanidad y autosatisfacción, solo déjenlo estar. Si difunde algo que amenaza en verdad a la raza celestial, seré yo quien acabe con su miseria. Solo pido que esperen, por favor. Falial, eres un guerrero que posee la fuerza para estar dentro del rango de la epifanía, incluso con tu actual rango, posees la fuerza para estar dentro de la hiperfanía. Si hubieras evolucionado como es normalmente habría quizá llegado aún más lejos, no digo que sea un error, solo que, tenía grandes esperanzas en tu futuro, pero esta no es mi decisión, esta es una orden directa del rey. Ángel Falial, tú ya tienes conocimiento de lo que esto significa. Bajo las alas del ser más poderosos para los celestiales, su actuar era signo de una sola ley natural, un ser majestuoso que ellos no podían entender, quien en su punto más concreto era considerado un dios. No lo hagan, esto es... El comandante celestial Variaris sacó una espada de su vaina, esta al ser desenvainada, fue envuelta en llamas que irradiaban un fuego color rojizo. Si se preguntara a qué se parecía, se describiría como el inicio de un amanecer, un fuego sagrado compuesto por un trono, un celestial de alto rango que estaba preparándose para acabar con Arael, o al menos eso es lo que se tenía conocimiento, pero la espada envuelta en llamas fue apuntada hacia Falial. Un segundo después del acto del trono Variaris, la espada en sus manos había crecido instantáneamente hacia él, atravesando a Falial en el proceso, consiguientemente dio un tajo horizontal, partiéndolo en dos, dando fin a la vida de Falial, mientras este era calcinado por las llamas sagradas. Al menos puedo hacer esto. Para los celestiales, las llamas sagradas, no eran ataques que infringieran algún tipo de dolor, pero seguían generando daños. Para los celestiales era un ataque elemental muy conocido, pero cada uno de ellos, en rangos diferentes, tenían valores y daños totalmente distintos o personal, dependiendo el celestial. Por eso, era necesario tener en cuenta el no jugar con este ataque. Sabiendo esto, el eliminar a Falial con este ataque, era algo bondadoso, debido a que este mismo no sintió dolor alguno, se fue sin sentir nada y con un eco vacío en su voz, dejando la armadura que llevaba consigo caer al suelo con un ruido seco. Después de la muerte de Falial, los celestiales se concentraron en Arael, tanto las virtudes como el trono vieron al ser malicioso quien era retenido por una lluvia interminable de lanzas sagradas. Para poder asegurarse de que el individuo Arael realmente perecería, fue Variaris quien realizó el exorcismo, un poder del nivel de un primer rango. Adiós criatura oscura, y adiós Serafín Arael, exorcismo sagrado, fueron esas sus últimas palabras hacia quien en su vida pasada fue un gran héroe y quien en su vida actual se transformó en un vil monstruo. Arael desapareció nuevamente ante la mirada de todos los presentes, su cuerpo se volvió cenizas que el viento se llevó, lo que quedó al final fue un guantelete de aspecto demoníaco, quien a pesar de todo la magia sagrada lanzada en ella, seguía liberando un aura maliciosa. Por otra parte, la espada de caos, había sido destruida debido a la lluvia de ataques, destruyéndolo de toda manera posible junto con el exorcismo sagrado. Ese fue el final para los celestiales, quienes se fueron tras la caída de Arael, todos ellos desaparecían tras las nubes sobre ellos, mientras que el último que quedaba se detuvo momentáneamente, siendo este el comandante Variaris, quien dirigió una mirada hacia Tsua. Lord Dragón de Platino, o Caballero de Platino Tsua, tengo un mensaje de mi rey para usted. Por el bien del mundo, espero que mantenga la compostura ante este asunto, no interfiera en nuestros asuntos. Dejando esas palabras atrás, el trono Variaris desapareció al igual que sus soldados.
Al final de todo el asunto, Gina se quedó con una mirada un tanto dolorosa mientras miraba el guantelete que su amigo había dejado atrás. Ella había ignorado conscientemente el mensaje de Hades atrás por el celestial Variaris y su significado. Ella sabía que pensar en este hecho solo traería miseria a su vida, aún más, tras aquella batalla y la nuevamente muerte de su colega, amigo y antiguo compañero héroe. Por el otro lado, los dos humanos teocráticos se encontraron asombrados por el descubrimiento de la identidad del Caballero de Platino, siendo este la de un Lord Dragón, y a la vez algo aliviados por la derrota de la bestia inmortal que los invadió. Mikkel, da aviso a los demás sobre la muerte del objetivo. De acuerdo, pero antes, ¿qué hacemos con ellos y con eso? Mikkel señaló al guantelete que Arael había dejado atrás. Claramente se veía como si alguna entidad diabólica poseyera ese objeto, siendo uno de alto poder, así también como de peligrosidad, pero las órdenes no implicaron recuperar objetos caídos, sino el propio exterminio del objetivo. Todo lo demás estaba en su propio juicio, pero si el objeto otorgó al poseedor el poder de la criatura que casi destruyó su nación, era algo que no podía dejarse de lado, dando como su prioridad su resguardo, confinamiento o posible uso teocrático. La decisión no estaba en sus manos, pero ahora que el objetivo había sido eliminado, no había nada que los detuviera de pretender usarlo. Cuando Mikkel y Sylvain pensaron bien las cosas, decidieron que el objeto sería llevado a sus instalaciones para una futura investigación. Así trataron de acercarse al guantelete, pero antes de que ellos pudieran acercarse lo suficiente, una esfera mágica se formó alrededor del objeto. El perpetrador de tal acontecimiento fue el propio Tsua. Este había usado la magia salvaje, barrera del mundo, para poder aislar al guantelete, suspendiéndolo en el aire y trayéndolo cerca de él. ¡Alto! ¿Qué creen que están haciendo? Sylvain exclamó algo indignado ante tal acontecimiento. No habían discutido nada sobre los objetos dejados atrás por Arael, pero eso no les daba derecho de reclamarlos como suyos, mucho menos tras todo el caos y destrucción que se creó en su nación. Les hago un favor al hacer esto, lo resguardaré, no dejaré que alguien vuelva a darle un mal uso, así como también evitar un posible desastre futuro. Eso no está en tu jurisdicción, este es nuestro país, no tu patio de juegos. Mikkel estaba un tanto iracundo sobre la respuesta que Tsua les había dado, mientras que Sylvain se mostraba calmado, pero con un instinto de combate que indicaba que estaba listo para una confrontación si fuera a ocurrir. Mujer bestia, ¿usted también piensa lo mismo, o es que nuestro acuerdo fue una simple palabrería? Gina había acordado una cooperación, pero no se había dictaminado nada claro después de lograrlo. Yo no puedo hacer nada, yo ya cumplí con mi objetivo. Así que así van a ser las cosas. Ambos lados parecían estar listos para una confrontación, pero la aparición de un humano que cabalgaba a toda velocidad hacia ellos, distrajo a las dos partes. ¿Ese qué hace aquí? Mikkel estaba un tanto enojado por la intromisión, pero al momento en que éste se detuvo delante de ellos y habló, su mente quedó en blanco. Informando, necesitamos al primer y segundo asiento de la escritura negra en el templo principal. ¿Qué sucedió? Hubo un ataque a uno de los santuarios. ¿Qué has dicho? Se confirmó el secuestro de una de las sacerdotisas. Mikkel tenía a su madre como una sacerdotisa en el lugar, y a pesar del duro régimen de entrenamiento, su madre era una de las pocas personas a las cuales él mostraba aprecio genuino, llevando su preocupación al límite por el reporte que se le estaba haciendo en ese instante. ¿Quién? La sacerdotisa del viento desapareció, los guardias fueron asesinados. ¿Cómo carajos permitieron que pasara esto? Se especula que está relacionado con el caso del intento de robo dentro del Santuario de la Luz. Cuando la invasión de Arael dio inicio, un caso un tanto raro había ocurrido dentro del Santuario de la Luz. Un supuesto caso de robo se había dado. El responsable fue ejecutado por uno de los guardias de la sacerdotisa, pero no se sabía cómo un intruso se había colado hasta ese lugar, por lo que se planeaba una investigación a fondo para dar con posibles posibilidades, pero antes de que todo eso comenzara, la situación con Arael había empeorado, posponiendo así la investigación para después. El supuesto intento de robo, era un robo de información. Se supo que este intruso intentaba sacar la información sobre los Godkins, el árbol genealógico que databa desde el tiempo en que los 6 grandes dioses vivían, mientras que la razón de buscar concretamente eso no estaba claro para los teocráticos. Fueron los intrusos quienes aprendieron de ello.
Mythis había logrado identificar la ubicación de una de las llaves para la liberación de un dios demonio a través de una fuente confiada, se dijo que estaba resguardado por la sacerdotisa de la luz, y esta era, la identidad o una línea consanguínea de una persona, un Gretkin del pasado que participó en su sellado, su sangre era necesaria para activar un ritual, pero al estar el individuo muerto, se empezó a ubicar a la línea directa consanguínea del objetivo, dando con la información de la sacerdotisa del viento, ocasionando su secuestro, pero esto era algo que los propios teocráticos no conocían. Después de que Sylvain escuchara al mensajero, el orden de sus prioridades había cambiado. Mikkel, nos retiramos ahora. De acuerdo. Ambos salieron corriendo con todas sus fuerzas hacia la capital teocrática, mientras que atrás de ellos, iba el mensajero que trataba de igualarlos en su montura, dejando solos a Tsua y a Ginas atrás. La sorpresa intención hostil puso a Ginas en modo combate, pero tras su retirada imprevista, ella pudo por fin despejar la presión que mantuvo desde que comenzó todo. Jin. No digas nada, estoy un poco cansada, me iré ahora a descansar, necesito digerir todo esto lentamente, tampoco preguntaré qué pasó con las últimas palabras que esa persona te dijo. Yo, estoy contento de poder volver a verte. Yo igual, nos vemos. Fue un momento corto, unas simples palabras que intercambiaron antes de que Ginas se dirigiera hacia el lugar desde donde vino, caminando hasta que su maná se recuperará lo suficiente como para poder usar la teletransportación nuevamente, tratando de pensar y pensar las palabras que Arael le dijo a ella, quien no sabía si este mundo estaba correcto o no, sabía que no era perfecto, pero tampoco era malo, pensando llegó a la conclusión que ella tal vez no apoyaba a este mundo, sino, al estilo de vida que ella trataba de proteger, y a sus seres cercanos, su familia y amigos, por eso, poco le importó el mundo que no era cercana a ella, tal vez ella era mala por dentro, pero para proteger a su familia, a ella no le importaba ser la maldad misma si eso los mantenía a salvo. Tsua recogió el guantelete y se fue volando hacia su guarida, y hacia donde se encontraba su cuerpo dracónico. Mientras iba tranquilamente, pensó en las últimas palabras que Variaris le dejó, los recuerdos inundaron su mente, atrás en el tiempo, en el momento en que conoció al rey de los celestiales, vio cuando apareció y fue a confrontarlo para verlo claramente, pero si en poder se decía, los serafines de la antigüedad, tenían el poder de rivalizar con ellos, su naturaleza pacífica no llegó a ocasionar conflictos entre ellos, dejando la veracidad del antiguo rumor en solo meras especulaciones, pero cuando esa cosa apareció, él supo claramente que no podría matarlo, y que en ese entonces, este ser, era mucho más peligroso que los 8 reyes de la codicia, por si fuera poco, atrás de él aparecieron 3 celestiales de igual poder, fue en ese entonces, uno de los momentos en que este sintió una impotencia ante su debilidad en ese entonces. Tsua recordó esa primera impresión, y lo siguiente que recordó fue cuando este había hablado a solas con Arael tras haber rechazado su idea de alianza. Eres un cobarde. A pesar de tanto poder, te escondes en este lugar como si fueras un niño pequeño. Mi decisión no cambiará incluso si me insultas de esa manera, entiendo que estés frustrado, pero bajo ninguna circunstancia no puedo ayudarlos. Algunos te llaman el protector del mundo, pero para mí, ese título te queda corto, porque a mis ojos, tú no puedes, ni pudiste proteger nada. ¿Y crees que yo reclame ese título con orgullo? Fueron sus ideales impuestos ante mí que hizo que me limitara a mí mismo. Era tu trabajo con el mundo, otórgales paz. Si buscabas poder para ayudar a tu causa, entonces pídeselas a tu rey. ¿Tú, acaso tú? Estuve ahí cuando aparecieron, como instintivamente y sin ninguna inconveniencia entraron a su reino y tomaron control de él, a pesar de que esté atrapado en este lugar, no me vuelve una criatura floja e ignorante del mundo. Ellos no tienen una misión en este mundo, velan por los celestiales y su misión es con ellos, no contigo, ni con este mundo, es nuestra misión como habitantes de este mundo protegerlo de seres como tu rey y sus ayudantes, invasores, la única diferencia entre ellos y los dioses demonio es que ellos lograron su objetivo de controlarlos a ustedes, mientras que los dioses demonio todavía no lo hacen. Eso fue suficiente, no tengo nada más que decirte, ni tampoco tengo por qué escucharte. Tsua tenía conocimiento de pocas cosas del reino de Avans, y mucho menos tras su reclusión del mundo, pero si se digería porque sabía todo esto, fue por una filtración por parte de uno de los serafines antiguos que fue removido de su poder y que a pesar de todo lo que hicieron por su reino, estos los dejaron atrás, lo último que supo de ellos, fue que se habían convertido en caídos y eliminados por los ayudantes cercanos del rey.
Los recuerdos fueron divagantes, no podían saber si en la actualidad podía lidiar contra los 4 serafines que posaban sus 10 alas al momento de llegar al nuevo mundo. Al menos, era mucho más fuerte que la primera vez que se los encontró. Su situación con los serafines de otro mundo lo afectó tanto que realizó una investigación cuando estaba con los héroes de otro mundo, y la respuesta a eso fue un nombre un tanto preocupante. Ellos eran los 4 jinetes del apocalipsis, seres cercanos a dioses que tenían resguardado un ítem de clase mundial, 4 serafines de un gran poder, Miguel, Graviel, Uriel, Rafael. Yo tendré que enfrentarme con ellos algún día, quizá no logre salir con vida de esa batalla. Ser a veces el protector del mundo es muy cansado, pero este es mi castigo por no poder detener la idiotez de mi padre. El Lord Dragón de Platino recordó lo último de su pasado antes de volver a su guarida, recordó un dragón todopoderoso, que solo por aburrimiento, creó con su magia salvaje, un agujero a otra dimensión. Ahí fue cuando comenzó todo, bajó sus ojos y sin reclamo alguno, una acción que, en ese entonces, jamás pensó que lamentaría. Fin del capítulo 57. Gracias por ver el video. Si te gustó dale like y suscríbete a mi canal.